Bienvenidos a una novela más con Paris y más. En el catálogo de Bárbara Cartland hay dos novelas con el título de Novia en venta. En esta ocasión les leeré la primera de esas novelas. Entonces comenzamos. Novia en venta de Bárbara Cartland, versión 1, capítulo 1, 1882. Ya he calculado el monto total, su señoría, como usted me lo pidió. El contador colocó un fajo de papeles frente al duque. Él los examinó y entonces se irguió como si no pudiera dar crédito a sus ojos. Se hizo un pesado silencio mientras daba la vuelta a varias páginas antes de exclamar: «¿Es posible, Fossilwaite, que mi padre haya podido acumular esta cantidad estratosférica de deudas sin que usted ni ninguno otro lo haya frenado?» «Le aseguro, su señoría», contestó el contador con aire respetuoso, «que tanto yo como mis socios hablamos con el difunto duque en varias ocasiones, pero él no nos prestó ninguna atención. En una ocasión hasta me señaló que debía ocuparme de mis propios asuntos». El duque suspiró. Estaba seguro de que el contador estaba diciendo la verdad, y recordó que su padre se mostraba en exceso impaciente cada vez que alguien discutía con él, ya no digamos que se oponía a sus deseos. Bajó la mirada hacia las cifras otra vez, como si pensara que en forma milagrosa pudieran cambiar. Entonces observó: «Ahora, Fossilwaite, ¿qué sugiere que hagamos al respecto?» No se percató de que el anciano contador lo había estado observando con una expresión de profunda compasión en los ojos. Amagó un leve gesto de impotencia antes de decir: «Es un problema que me ha mantenido despierto muchas noches, señoría, y con toda franqueza no encuentro la respuesta adecuada». El duque se recostó en un sillón. «Veamos las cosas de frente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo vender?» De nuevo el señor Fossilwaite, socio principal de la firma legal que se ocupaba de los asuntos relacionados con las propiedades de los Otterburn desde hacía muchos años, pareció no tener nada que decir. Como si considerara que la situación era intolerable, el duque se levantó del escritorio y caminó a través de la habitación para mirar la avenida del parque y más allá los árboles de Hyde Park. En realidad no veía nada, perdido en sus pensamientos. La casa Otterburn, en Londres, era grande, impresionante, una residencia adecuada para los duques del mismo nombre. Pero el actual duque de Otterburn, cuarto en la línea, estaba pensando en el castillo y las enormes propiedades de Buckinghamshire, que había heredado en forma inesperada apenas había vuelto del Oriente un mes antes. Nunca había esperado encontrarse en la posición de ser el duque de Otterburn, puesto que tenía un hermano mayor, además de un padre de aspecto juvenil a los 50 años, y que parecía dispuesto a vivir otros 40. Sin embargo, el difunto duque cayó víctima de una epidemia en la que a él le gustaba considerar la plenitud de la vida. Era una epidemia que había asolado al país el último verano, causando más muertes de las que producía cualquiera de las pequeñas guerras en las que Inglaterra estaba siempre enfrascada, en una u otra parte del mundo. Cuando Selden Bourne se enteró de la muerte de su padre, estaba apenas recuperándose del rudo golpe de saber que su hermano mayor, al que quería muchísimo, acababa de romperse el cuello al caer del caballo durante una cacería. La información le había llegado con mucho retraso porque se encontraba luchando contra ciertas tribus sublevadas en las fronteras con Afganistán. No había podido comunicarse con su padre como hubiera querido hacerlo, hasta su regreso a Pershore. Fue ahí donde lo esperaba un telegrama, informándole que su padre también había muerto, y que su presencia era requerida en Inglaterra a la mayor brevedad posible. En tales circunstancias, no le fue difícil obtener el correspondiente permiso, y mientras recorría las candentes llanuras, algunas veces por tren y otras veces a caballo, en el camino de su regreso a casa, cavilaba con tristeza que su vida en el ejército había llegado a su fin. Siendo el hijo menor, comprendió desde muy joven que no recibiría de su padre más que una modesta mensualidad y que debía abrirse paso en la vida por sí mismo. Años después supo que, desde la muerte del abuelo, su padre llevaba una vida extravagante, tiraba el dinero a manos llenas, a pesar de que había señales evidentes de que las propiedades no producían lo suficiente para ese tipo de existencia, y que las deudas se estaban acumulando inexorablemente. Esto, sin embargo, no tenía que ver nada con Selden. Él se había alistado en el ejército. Tomó parte en varias escaramuzas en distintos lugares del mundo, como Sudán, antes de ser comisionado en la India. Y aquella vida independiente y azarosa era de su completo agrado. Debido a que era un excelente soldado, en todos los sentidos, y un conductor de hombres innato, comandaba una compañía de soldados que había logrado sobrevivir a todos los peligros de la guerra gracias tanto a su valor como a su ingenio.
Eran cualidades que Seldon Bourne poseía, y pronto adquirió la reputación de ser un oficial atrevido, aunque un poco caprichoso, en lo que al alto mando podía confiar sus crisis. Siempre había crisis en la frontera noroeste de la India. En esa región del país, un enemigo acechaba detrás de cada piedra. El hecho de que Seldon y sus hombres pudieran vencer en inteligencia a los enemigos dotados con armas rusas era en sí mismo una gran satisfacción. Sin embargo, mientras navegaba por el Mar Rojo en dirección del Canal de Suez, Seldon sabía que un capítulo de su vida se estaba cerrando para siempre y que uno nuevo muy diferente iba a abrirse muy pronto. No estaba muy seguro de cuáles eran sus sentimientos respecto a su nueva condición de cuarto duque de Otterburn. Cuando estuvo en Inglaterra con licencia 3 años antes, había analizado con su hermano la situación. Confiaba en que Lionel, de cualquier modo, sostendría la dignidad de su apellido y que de alguna manera lograría reparar el daño que su padre estaba haciendo a las finanzas familiares. El viejo está gastando dinero a manos llenas, había comentado Lionel. ¿De dónde lo saca?, preguntó Seldon con curiosidad. Solo Dios lo sabe. Como podrás imaginarte, se niega a discutir sus asuntos privados conmigo. ¿De veras necesita vivir de un modo tan extravagante?, preguntó Seldon. He notado que ahora tenemos 12 lacayos en Buckinghamshire y 6 en Londres. Hay tantos animales en las caballerizas que apenas si caben ya. Lo sé, gimió su hermano. Y papá está decidido a ampliar su cuadra de caballos de carreras en Newmarket. No ha ganado una sola carrera este año, y eso lo tiene furioso. Y además de los caballos, comentó Seldon, están las mujeres bonitas que son la prerrogativa de todo caballero aristócrata. Los dos hermanos se echaron a reír. Ambos se daban cuenta de que su padre era un hombre muy bien parecido y que le gustaban las mujeres bonitas. Debías conocer a su última conquista, comentó Lionel. Luce en forma espléndida los brillantes que él le ha regalado. ¿Quién es ella? Una de las coristas del famoso grupo Gaiety Girls. No sabe bailar ni cantar, pero parece una diosa, y papá le satisface todos sus caprichos por más costosos que sean. Volvieron a reír, pero entonces Seldon agregó en tono muy serio. Sabes, Lionel, las cosas se van a poner difíciles para ti cuando heredes. El marqués se encogió de hombros. No hay de qué preocuparse, respondió. Papá es tan fuerte y tan sano que es muy probable que nos sobreviva a mí y a ti. Al pensar en su hermano ahora, Seldon recordó lo que había dicho de forma descuidada. Sin embargo, en su caso particular iba a resultar una profecía de lo que en verdad sucedió. Ahora Lionel, que nunca se había casado, estaba muerto al igual que su padre, y Seldon, que no había esperado ni por un momento ser duque, se encontraba no solo con el título, sino con una montaña de deudas que era todavía más grande de lo que había pensado. Se volvió de la ventana. Tenemos que encontrar una solución, señor Fosselwaite. Estoy de acuerdo, su señoría. ¿No hay posibilidades de vender la casa? Eso es legalmente imposible. Es decir, es parte de la herencia familiar. Pero ningún miembro de la familia puede venderla. De otra manera, milord, si me perdona la impertinencia, su padre ya lo habría hecho desde hace tiempo. El duque se sentó de nuevo ante su escritorio. Supongo que lo mismo sucede con el contenido del castillo, sobre todo con las pinturas, ¿verdad? Como si el primer duque, el tatarabuelo de usted, su señoría, hubiera anticipado lo que iba a suceder, también fueron escriturados de modo que no pudieran venderse a terceros. Su propio abuelo hizo lo mismo, siguiendo el ejemplo de su padre, con lo que él adquirió. El señor Fosselwaite se detuvo antes de añadir: hay desde luego 500 acres en la parte noroeste de la finca, que pertenecieron originalmente a la abuela de su señoría. Los ojos del duque se iluminaron. ¿Cuánto representarían al precio actual del mercado si los pudiéramos poner en venta? No mucho, su señoría, y creo que debo recordarle que no solo el hospicio está situado en esa área, sino también un gran número de las casitas ocupadas por los pensionados. La luz se apagó en los ojos del duque. Sabía demasiado bien que si vendía esa tierra a los especuladores o a un terrateniente o aún a terratenientes más caritativos, los pensionados podrían ser expulsados de sus casas. El hospicio sería desocupado y el edificio usado para hacer viviendas que producirían buenas rentas. Miró de nuevo los papeles que había frente a él, como si una vez más no pudiera darles crédito, como si pensara que el señor Fosselwaite había inventado aquella cifra casi astronómica. Entonces afirmó: creo que lo mejor que puedo hacer es estudiar con todo cuidado estos papeles. También me gustaría echar un vistazo a la evaluación que entiendo que hizo su empresa de las propiedades de los Otterburn al morir mi padre.
Hay una copia de ella en el castillo, su señoría. Pero traigo otra aquí, si lo desea, puedo dejársela. Gracias. El señor Fossilwaite le entregó la copia y luego añadió con aire respetuoso: Hubiese querido, su señoría, transmitirle mejores noticias y poder ofrecerle un panorama más optimista del futuro. Usted me ha dicho la verdad, contestó el duque, y creo que estará de acuerdo conmigo en que solo sabiendo con exactitud cuál es mi posición, tendré oportunidades de salir de este laberinto. Había una nota aguda en su voz al pronunciar esta última palabra. Al mirarlo, el contador comprendió lo mucho que le disgustaba la posición en que se encontraba. Pensaba que las deudas eran tan gigantescas que el apellido de la familia sería arrastrado por tierra. Usted sabe, su señoría, dijo el señor Fossilwaite con suavidad, que mi empresa hará todo lo que esté a su alcance para ayudarle. El duque se puso de pie y extendió la mano. Me doy perfecta cuenta de ello, y solo puedo agradecerle por todo lo que ha hecho hasta ahora, así como por su tacto y comprensión en lo que ignoro, o no ignoro, que ha sido una situación muy difícil. Gracias, su señoría. El señor Fossilwaite estrechó la mano del duque y se dirigió hacia la puerta después de hacerle una pequeña reverencia. Solo cuando el contador se marchó, el duque se dejó caer en su sillón, como si ya estuviera exhausto por la tarea que le esperaba. Era como si la pregunta que sonaba en su mente atormentada, como el golpeteo de un tambor, se repitiera una y otra vez. ¿Qué diablos voy a hacer? Se alegraba en cierto modo de que fuera él quien tuviera que enfrentarse a esos problemas y no Lionel. Lionel nunca había sido un hombre duro y habría encontrado imposible ser tan flexible para una solución como el duque sentía que tendría que ser. Ante todo, el castillo debía ser clausurado. Sabía que eso horrorizaría a sus parientes, que siempre lo habían considerado como el punto central en el torno al cual giraban sus vidas. Era el castillo a donde acudían en cada ocasión que se exigía que se reuniera el clan. Allí se celebraban las bodas, los funerales, los aniversarios, las fiestas tales como Navidad y Pascua, el bautizo de los niños, la discusión de todos los problemas que no podían resolverse de forma individual. Permanecían en el castillo hasta que con la ayuda de otros parientes lograban encontrar una solución. El duque sabía que cerrar el castillo les haría sentir que habían sido privados del punto central de su existencia. ¿Qué otra cosa puedo hacer?, se preguntó. Es una vivienda enorme y se necesita gastar una fortuna en ella. Había ido al castillo tan pronto como llegó a Inglaterra. Encontró que las mejores habitaciones habían sido redecoradas por su padre en los últimos 5 años, sin reparar en costos, pero que las cocinas, bodegas y despensas daban pena, y las habitaciones de los sirvientes eran dignas del barrio más pobre de Londres. No había servicios modernos y su padre, debido a que se sentía satisfecho con que el agua de su baño fuera subida por 2 largas escaleras y conducida después a través de corredores interminables por fuertes y jóvenes lacayos, no tenía la menor idea de las incomodidades que los mortales a su servicio enfrentaban para poder mantenerse limpios. El oro y la plata usados en el comedor eran inapreciables, pero las vajillas viejas, corrientes, desportilladas, que usaban la servidumbre para comer y beber, merecían estar ya en el bote de la basura. Los invernaderos donde se cultivaban melocotones y orquídeas estaban en condiciones excelentes, pero los jardineros se quejaban de que no tenían ya instrumentos de trabajo y que los techos de sus casas goteaban. El duque pensó que tenía casi miedo de levantar una piedra por temor a lo que podía encontrar abajo. Los caballos tendrían que ser vendidos, eso era evidente. La cuadra de caballos de carrera seguía siendo tan poco exitosa como 3 años antes, y dudaba que pudiese obtener gran cosa por ella. Aunque los caballos que había en el castillo eran animales espectaculares, la cantidad de dinero que producía a su venta no sería más que una gota en el mar de deudas que había dejado su padre. Como si sintiera que no soportaría más tiempo quedarse en su escritorio sentado, revisando las cifras que el señor Fossilwaite había puesto frente a él, el duque guardó los papeles en un cajón. Salió de la biblioteca con sus libros encuadernados exquisitamente en piel y recorrió el pasillo hacia el salón que daba al jardín en la parte posterior de la casa. Aquí su padre había empleado a uno de los decoradores más cotizados de Londres para cubrir los muros con brocados de seda y hacer resaltar las cornisas y el friso con hoja de oro. Había importado de Italia también a un pintor muy costoso para que pintara el techo con una alegoría que representaba a Venus. El techo era bellísimo y la habitación era sin duda más digna del suntuoso de los palacios, pero nada en ello era vendible, y los cuadros, sin reparar en lo famosos que fueran,
habían sido asegurados por sus poseedores originales. El duque miró a su alrededor con aire deprimido. Entonces caminó hacia la mesita de las bebidas, que se encontraba en un rincón. De acuerdo con las instrucciones de su padre, había siempre bebidas a disposición en cada habitación de la casa. No es que él bebiera demasiado, pero si deseaba conversar con una de las bellas mujeres que llenaran su vida y no quería ser interrumpido por los sirvientes, prefería servirse él mismo. El duque observó la botella de champaña en el cubo de hielo grabado con el escudo de armas de la familia, los botellones de brandy, whisky y sherry y un plato de emparedados de paté. Volviendo la mirada al pasado, el duque no recordaba haber visto nunca a nadie comer un solo emparedado de los que su padre ordenaba que se colocaran, siempre frescos, en cada salón de la casa por la mañana y por la noche. Esperaba que algún miembro de la servidumbre disfrutara de ellos cuando fueran retirados al final del día, solo para ser sustituidos a la mañana siguiente con una nueva dotación fresca. Se había servido un poco de brandy y estaba llenando su vaso con soda cuando se abrió la puerta y el mayordomo anunció: «Lady Edith Burns, señoría». El duque se movió sorprendido y contempló a su prima. Era una mujer muy cerca de la edad madura. No solo era muy atractiva, sino que también vestía con elegancia. «Edith», exclamó asombrado bajando su vaso. «¡Qué grata sorpresa! Creí que estabas en el extranjero». «Volví especialmente para verte, Seldon», contestó Lady Edith. «De hecho, desembarqué en Southampton ayer por la mañana». «¿Entonces estabas en América?». Lady Edith asintió con la cabeza. Cruzó el salón para sentarse en un sofá de brocado azul y observó a su primo por debajo del ala de su elegante sombrero decorado con plumas de avestruz. El duque le devolvió la mirada con una débil sonrisa y preguntó: «¿Cuál es el veredicto?». Lady Edith se echó a reír. «No creo que seas tan modesto, Seldon, como para no saber que eres un hombre muy bien parecido. Tan apuesto que estoy segura de que centenares de corazones británicos empezarán a latir con mayor celeridad en cuanto te vean». «Mucho lo dudo», contestó el duque con sequedad. Lady Edith enarcó las cejas. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. «Que un duque sin un penique y una montaña de deudas que le impedirán desempeñar un papel activo en la vida social que tanto te gusta a ti no es nada envidiable». Hubo una repentina suavidad en la voz de Lady Edith cuando contestó: «Mucho me temía, querido Seldon, que eso era lo que ibas a descubrir cuando llegaras a casa». «Ya sabía que las cosas andaban mal», observó el duque. «Eso era algo que tanto Lionel como yo aceptábamos, pero jamás pensamos que fueran tan astronómicas». Lady Edith suspiró. «Quería mucho a tu padre. Era uno de los hombres más fascinantes que conocí en mi vida, pero jamás pudo negarse nada de lo que deseara. Y cuanto más costoso era lo que quería, más decidido parecía a obtenerlo». «Me alegro que se haya divertido», comentó el duque con amargura. «Pero la verdad es que, de algún modo, tengo que encontrar la forma de pagar a sus acreedores. Hasta donde puedo vislumbrar, me va a llevar toda la vida el hacerlo, y mientras lo hago, debo encontrar un empleo si no quiero morirme de hambre». «Lo siento mucho, Seldon querido», murmuró Lady Edith. «Yo también. Supongo que todos lo sentirán también cuando tenga que cerrar el castillo y esta casa, pero no puedo evitarlo, y cuanto más pronto lo acepte la familia, tanto mejor». «Creo que eso les romperá el corazón a todos», dijo Lady Edith con suavidad. «Estaba seguro de que pensarías así», declaró el duque. «Pero Fossilwaite acaba de irse, y con la suma total de las deudas de mi padre podrían adquirirse varios barcos de guerra que este país necesita en verdad, o proporcionar al ejército no menos de 2 regimientos». Como si no pudiera soportar la expresión de Lady Edith, caminó hasta la mesita de las bebidas y preguntó: «¿Qué te sirvo?». «Sherry, si me haces el favor», contestó Lady Edith. Mientras le servía, el duque estaba pensando que se alegraba en cierta forma de que la primera en oír las malas noticias fuera su prima Edith. Ella había sido siempre una de las más encantadoras y comprensivas de sus parientes, y consideraba que tenía más sentido común que la mayor parte de los miembros de la familia. Su historia era muy triste. Se había comprometido en matrimonio cuando tenía 18 años con un hombre encantador, rico y noble. Se habían enamorado el uno del otro a primera vista. Era varios años mayor que ella y había pasado muchos años viajando alrededor del mundo, algunas veces por placer y otras porque, debido a su dominio de varios idiomas, actuaba como enviado especial del gobierno. Se comprometieron en matrimonio, pero, como era de esperarse, los padres de Lady Edith insistieron que los convencionales 6 meses de espera antes de permitirle casarse.
Entonces el gobierno le pidió que tomara parte en una de las escabrosas negociaciones que se estaban realizando entre el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra y el sultán de Marruecos. Era difícil negarse, así que se despidió lleno de tristeza de Lady Edith. Le prometió que realizaría su misión tan pronto como le fuera posible y volvería al menos 2 meses antes de la fecha en que iba a tener lugar la boda. Él se fue y Lady Edith se dedicó a comprar su ajuar y a escribir todos los días al hombre que amaba con desesperación. Pero cuando llegó el momento de regresar, no apareció. Fue solo cuando pasó otro mes sin tener noticias suyas que insistió en que su padre se pusiera en contacto con el ministro de Relaciones Exteriores. Para su consternación, su padre fue informado de que el prometido de Lady Edith había llegado de Marruecos, pero que había desaparecido de una manera inexplicable. En los meses siguientes, la única información que Edith recibió fue que su prometido había sido visto con una tribu que era hostil al sultán. Se pensaba que quizás había sido hecho prisionero. Las autoridades se imaginaban que lo tenían cautivo, pero nadie parecía saber dónde estaba. Debido a que no podía haber ninguna declaración oficial al respecto, a Edith le pareció que el ministro de Relaciones Exteriores se mostraba muy negligente, tanto en su búsqueda como en sus esfuerzos para que fuera liberado, si es que en realidad estaba prisionero. Los meses pasaron, pasó 1 año y seguían sin noticias. Por insistencia de su padre, el ministerio envió un representante a Marruecos para llevar a cabo una investigación. Había rumores de que el prometido de Lady Edith había sido visto en el interior del país, que se le tenía prisionero y muy bien vigilado, que había escapado pero que se había perdido todo rastro de él en las arenas del desierto, y una docena más de versiones, ninguna de las cuales parecía ser verídica. Más allá de estas explicaciones, lo cierto era que él no había vuelto. La Cancillería, que no deseaba hostigar de ningún modo al sultán, no insistió en el asunto más de lo necesario. El tiempo pasó y Edith continuó esperando. Sus padres y todos sus amigos opinaban que ya no había esperanza y que debía aceptar que su prometido había muerto, pero ella continuó esperándolo. Fue solo 10 años más tarde cuando volvieron algunos exploradores de regiones recónditas de Marruecos, relatando que habían encontrado una tribu que tuvo prisionero a un hombre blanco hasta su muerte, que Edith aceptó que el hombre amado no volvería nunca más. Después de eso reorganizó de algún modo su vida, pero nunca se casó. Como tenía una moderada fortuna, se dedicó a viajar. Primero lo hizo con sus padres, luego con una dama de compañía, y más tarde, al madurar, con su doncella. Tenía 35 años cuando publicó su primer libro, Viajes por el Oriente. Prosiguió al año siguiente con otro título, Viajes por el Occidente. Como los súbditos de la reina Victoria estaban muy interesados en conocer el mundo, del cual los ingleses se habían apropiado de buena parte, sus libros resultaron muy populares y Lady Edith se convirtió en una celebridad. Su independencia produjo no pocas críticas entre quienes pensaban que las mujeres no podían sobrevivir sin la protección de un hombre y debían conformarse con permanecer en casa con sus hijos si los tenían, o de lo contrario, consagrarse a obras de beneficencia. Pero Lady Edith se burló de sus semejantes y disfrutó de la fama obtenida. El duque pensó al contemplarla ahora que gracias a su amplia experiencia se había vuelto una mujer sabia y sensata. Ella, más que nadie, podía ayudarlo a acallar las protestas inevitables del resto de la familia. Le alcanzó la copa de sherry y alzando el vaso de brandy que acababa de servirse, bebió un largo trago. Esa es la situación, Edith, dijo, y no hay nada que pueda hacer para cambiarla. Por el contrario, contestó Lady Edith, vengo a traerte una alternativa si es que quieres oírla. Por supuesto que estoy dispuesto a escuchar cualquier cosa que me propongas. Tenía la sospecha de que la alternativa que Edith le iba a sugerir no sería práctica. Lady Edith posó su copa sobre la mesa junto al sofá antes de decir, es muy sencillo, mi querido Seldon. Lo que necesitas es casarte con una mujer rica. Su respuesta no era lo que el duque esperaba. La miró como si pensara que no había escuchado bien. Acabo de volver de los Estados Unidos, explicó Lady Edith, y Nueva York está lleno de mujeres ambiciosas, decididas, sobre todas las cosas, a casar a sus hijas con un aristócrata inglés. Los aristócratas franceses, italianos y de otras nacionalidades también son aceptables, en segundo término, sobre todo si son príncipes. «No estás hablando en serio, ¿verdad?», exclamó el duque. «Claro que hablo muy en serio», contestó Lady Edith. Desde que Jenny Jerome se casó con Lord Randolph Churchill en 1874,
Las ambiciones matrimoniales de cada anfitriona de la Quinta Avenida consisten en ver a sus hijas utilizando la corona de nobleza. La aristocracia tiene un encanto muy peculiar para ellas. Si lo que me estás diciendo es verdad, dijo el duque, me parece una idea repugnante en la que jamás participaría. Suponía que esa sería tu respuesta, observó Lady Edith sonriendo. Has estado tanto tiempo fuera de Inglaterra que no tienes idea del gran número de ingleses que han descubierto que su título es fácil de cambiar por varios millones de dólares. Casi no puedo creer lo que estás diciendo, y déjame decirte que cualquier sugerencia de que descienda a ese nivel recibirá una categórica negativa de mi parte. Lady Edith tomó su copa de sherry. Desde luego, querido Seldon, tienes mucha razón y te admiro por ello. Pero después de lo que acabas de decirme, y de lo que yo ya sabía demasiado bien antes de venir aquí, hay algunas preguntas que me gustaría hacerte. ¿Cuáles?, refunfuñó el duque. Tu tía abuela me escribió. Recibí su carta antes de partir para Nueva York, diciéndome que desde la muerte de tu padre no ha recibido su pensión. Esperó a que el duque hablara, pero como éste no lo hizo, continuó diciendo. Tu padre le otorgó una pensión de 750 libras al año. Es todo lo que dispone en la actualidad para vivir. Desde luego, tiene una casita dentro de la propiedad, pero tengo entendido que está en lamentables condiciones y necesita ser reparada con urgencia. La tía tiene casi 80 años y dudo que pueda vivir con menos dinero, con los 2 sirvientes que están con ella y que le han sido fieles por muchos años. El duque siguió guardando silencio, y Lady Edith añadió, y hay muchos otros ancianos por los cuales la familia siempre ha velado. Tengo una lista que comienza con tu vieja institutriz. ¿Recuerdas a la señorita Chamberlain? Ella recibe solo 200 libras al año. Tiene 67 años y está inválida a causa de su reumatismo. Le sería imposible trabajar aunque tratara de hacerlo. Mientras hablaba, Lady Edith había sacado de su bolso de mano una hoja de papel y alzó la vista para encontrarse con el ceño fruncido del duque. Los sirvientes, continuó ella, y otros empleados que han sido pensionados entran en una categoría especial. Tengo entendido que está a cargo de los contadores y son ellos quienes se ocupan de pagarles, pero se consideró indiscreto ponerlos al corriente de lo que reciben nuestros parientes. Levantó una hoja de papel. Tengo aquí una lista y el total asciende a poco más de 3.500 libras al año. Con toda franqueza, Seldon, no sé cómo podrán sobrevivir a menos de que estas pensiones les sean aumentadas. ¡Aumentadas!, exclamó el duque. ¿De dónde crees que voy a sacar siquiera las 3.500 libras al año? Lady Edith suspiró. Yo sé que es imposible, pero ¿qué vamos a hacer con todos esos queridos ancianitos? Sin tu ayuda tendrán que irse a un asilo. El duque de Oreburn cruzó de nuevo la habitación hacia la ventana. Es una situación intolerable, dijo furioso. Cuando pienso en todo el dinero que mi padre gastó en actrices y en caballos que jamás salieron de las caballerizas, así como en ejércitos innecesarios de sirvientes, me parece increíble que haya dejado que las cosas llegaran hasta este punto. Es muy penoso pensar en ello, contestó Lady Edith con voz compasiva, pero no puedes volver el reloj hacia atrás. Lo hecho está. Lo sé, respondió el duque. La cuestión es, ¿qué puedo hacer? A menos que intentes asesinar a la gente que está en esta lista, a eso equivaldría el que les retiraras la ayuda. Hay solo una solución. ¿Casarme por dinero? Es degradante, obsceno. Una solución que considero tan indigna como golpear a los esclavos o comprar el cuerpo de una mujer en un burdel. Su voz sonaba áspera y ronca cuando se hizo el silencio a sus espaldas, y se volvió para decir, «Perdóname, Edith, no debí haberte hablado así». «Lo entiendo, Seldon», respondió ella con gentileza. «Para alguien con principios tan rectos como los tuyos, debe parecer un arreglo bastante desagradable». El duque dejó escapar un gruñido y ella prosiguió. «Al mismo tiempo, es algo que ha sucedido en la sociedad inglesa desde siempre. Piensa en todas las familias que conocemos y respetamos. Siempre, en alguna época o en otra, han traído a su seno herederas que han llenado los cofres de la familia. Y no puedo menos que sospechar que un poco de sangre roja mezclada con tanta azul debe mejorar la especie humana». «Ese es un comentario absurdo, si me permites decirlo», exclamó el duque con impaciencia. «Tal vez el comentario sea absurdo, pero la idea que representa es muy leal y muy real y muy práctica. Y como he pasado bastante tiempo en Nueva York, creo que comprendo los sentimientos de las madres del Nuevo Mundo que quieren que sus hijas tengan lo mejor del Viejo Mundo». Observó la expresión en el rostro del duque y exclamó, «Algunas de esas muchachas norteamericanas son muy atractivas,
muy bien educadas, mucho más que las nuestras, y tienen tanta personalidad como carácter. Le pareció que el duque la miraba con escepticismo y continuó antes de que pudiera hablar. Los hombres norteamericanos son muy diferentes, empiezan a trabajar desde muy jóvenes, concentran toda su energía, su fuerza y su ambición en ganar dinero. Pocos de ellos son cultos, muy pocos en verdad tienen otro interés que no sean las finanzas. Yo no quiero escuchar nada de eso, protestó el duque. Sí, tienes que hacerlo, repuso Lady Edith con voz aguda. Te lo estoy diciendo, Seldon, que tu única posibilidad de salvar a la familia, el castillo y la vida de quienes dependen de ti es casarte con una encantadora muchacha norteamericana que te proporcionará una enorme fortuna. Podrás gastarla como tú quieras. Ella se sentirá feliz de llevar tu nombre y de ser una duquesa. Hablas como si fueras una Celestina del siglo XVIII. Como estaba furioso, el duque trató de que aquello sonara a un insulto, pero solo logró que Lady Edith se echara a reír. Si estás tratando de lastimarme, Seldon, no vas a lograrlo. Sé lo que estás sintiendo, pero aún la gente idealista como tú tiene que aceptar el mundo tal como es, y no como quisiera que fuera. Su voz se suavizó al decir, considero que ese tipo de matrimonio es para ti un deber. Por otra parte, una vez que lo hayas hecho, que te hayas dado el chapuzón, por así decirlo, vas a ver que no es tan desagradable como suponías. Te prometo que la esposa que elija para ti será tan atractiva como adaptable. Son dos cosas que las norteamericanas poseen y que a nosotras casi siempre nos faltan. Lady Edith se detuvo por un momento antes de proseguir. Tú tienes que casarte tarde o temprano. Si observas a las chicas inglesas cuando acaban de salir del salón de clases, muchachas que han estado siempre acompañadas por institutrices y a las que no se les permite aparecer en público hasta que no han hecho su debut, te darás cuenta de que las posibilidades son bastante deprimentes. Sin dar oportunidad de responderle, continuó. Son muchachas que no han hablado con ningún hombre, excepto con el vicario local. Es casi imposible creer que algún día se convertirán en las mujeres encantadoras, ingeniosas y mundanas que a ti te parecen ahora atractivas. Había un asomo de burla en la voz de Lady Edith cuando afirmó: tu vida será un largo bostezo si eliges a una muchacha inglesa por esposa. En cambio, te ofrezco a alguien muy diferente, y al margen de sus atractivos físicos, tendrás muchos millones de dólares a tu disposición. No lo haré, protestó el duque con firmeza. Te digo que no lo haré. Lady Edith no contestó. Bebió un sorbo de sherry. ¿No oíste lo que te dije, Edith?, preguntó el duque. Te oí, Seldon, contestó su prima. Pero te casarás, porque no te queda más remedio. Fin del capítulo 1 de esta hermosa novela, Novia en Venta. Si les gustó, déjenme su like y nos vemos para el siguiente capítulo. Bye.